Entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a iniciar la siguiente presentación, en la cual tiene dos partes, ¿verdad? Sí. La primera parte es la solución del ejemplo 2.9 del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Pueden ir al libro de Fitzgerald y resolverlo, o pueden guiarse por la presentación, ¿verdad? Sí. La solución de este ejercicio traté de hacerlo de forma detallada, ¿verdad? Y muy explicativa, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguirlo de forma individual, ¿sí? Entonces, esta primera parte que da solución al ejemplo 2.9, ustedes la van a revisar y la van a hacer de forma individual, ¿verdad? Miren, ahí está todo, ahí están los pasos incluso en secuencia que deben seguir, ¿verdad? Y incluso se hacen ciertas preguntas para que ustedes se entiendan mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes revisan toda esta primera parte de la presentación. Si tienen preguntas, pues me la pueden hacer en la siguiente clase, ¿verdad? Al final, para saber si entendieron bien el problema, entonces al final queda una asignación, ¿verdad? Que es repetir este mismo problema con los datos que aparecen ahí, ¿verdad? Con la diferencia de esos datos que se especifica ahí, ¿verdad? Y ahí les dejo la solución también para que lleguen a esa solución, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que entiendan y que puedan llegar a esa respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Bien, en la segunda parte de esta presentación, ¿verdad? Vamos a ver, es la clase de hoy, ¿verdad? En la cual vamos a discutir del sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Bien, hagamos un repaso del sistema por unidad monofásico. ¿A qué se refiere, verdad? Y dice que el sistema por unidad, ¿verdad? Cualquier cantidad, ya sea voltaje, corriente, ¿verdad? Eh, potencia en general, ¿verdad? Puede ser potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente, ¿verdad? Sí. Eh, Resistencia, reactancia, impedancia, etcétera, ¿verdad? Puede ser convertida al sistema por unidad si ustedes dividen la cantidad real entre el valor base de esa cantidad, ¿sí? Y así nosotros podemos transformar un valor de su valor real al valor en por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero hay que seguir varias reglas, ¿verdad? Y hay muchas recomendaciones que también, si son recomendaciones, es porque nos facilitan el análisis, ¿verdad? Así que veamos los pasos que hay que seguir para resolver un circuito en sistema por unidad, ¿sí? El primer paso, miren, como pueden leer ahí, es elegir la base de potencia, ¿sí? VA, y voltaje base en un punto determinado del sistema, ¿sí? Eso, fíjense que no es necesario que nosotros elijamos potencia y voltaje, ¿verdad? Pero sí es muy recomendado, ¿verdad? ¿Sí? Porque esos dos conceptos, ¿sí? Hacen, si nosotros definimos potencia, VA, ¿verdad? Y voltaje como nuestros valores base, el circuito se hace más fácil de transformar al sistema PU. Más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, les recomiendo seguir esa instrucción. Bien, el punto 2 dice convierta todas las cantidades al sistema por unidad sobre la base que se eligió. Entonces vamos a convertir todas las cantidades al sistema PU, ¿verdad? Como definimos potencia y voltaje como valores base, para convertir impedancia, por ejemplo, o corriente, necesitamos calcular en función de las bases que definimos, que es potencia y voltaje, necesitamos calcular la impedancia base, necesitaríamos calcular la corriente base, ¿sí?
Una vez que tenemos todos los valores base, entonces convertimos el sistema, convertimos el circuito eléctrico al sistema PU. ¿Sí? Miren, este sistema PU es la misma idea que ustedes tenían cuando ustedes utilizaban la transformada de Laplace en circuito 2, ¿verdad? ¿Sí? O en circuitos 1 creo que empezaron a utilizar la transformada de Laplace. ¿Verdad? Es exactamente la misma idea detrás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué utilizábamos entonces nosotros la transformada de Laplace? Si ustedes recuerdan, en circuitos 1 creo que era, ¿verdad? Apareció una ecuación íntegro diferencial, ¿verdad? ¿Sí? Debido al capacitor y al inductor, ¿verdad? Entonces, apareció una ecuación íntegro diferencial que en otras palabras es una ecuación, ¿verdad? Diferencial de segundo orden. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden y había que resolverla con métodos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bueno, no es fácil de resolver. Si ustedes recuerdan, una ecuación diferencial no es fácil de resolver. Uno asume una solución y de ahí existe mucha, bueno, existe álgebra y no solo álgebra, sino que también existe análisis, cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Hay que resolver integrales, ¿verdad? ¿Sí? Si recuerdan bien, ¿verdad? Entonces, una ecuación de segundo orden es complicado de resolver, ¿verdad? Por lo menos más complejo que una ecuación algebraica. Entonces, lo que ustedes hacían en circuito 2 es llevar el circuito al dominio de Laplace, ¿verdad? Transformar el circuito del dominio del tiempo, transformarlo al dominio de Laplace, ¿sí? Al dominio de S. Y en el dominio de S, la ecuación íntegro diferencial se volvía una ecuación algebraica, ¿verdad? ¿Sí? Y era más fácil de resolver, ¿verdad? Se volvía, de hecho, para hablar específicamente, se volvía un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y simplemente encontrábamos una solución a ese polinomio. Y exactamente igual sucede con el sistema PU, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros transformamos el circuito que está en valores reales, ¿verdad? Lo transformamos al sistema PU. En el sistema PU, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros resolvemos el circuito porque es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? También nos da esa ventaja, ¿verdad? ¿Sí? Y después no presentamos la respuesta en PU, ¿verdad? Sino que después volvemos, así como ustedes volvían del dominio de Laplace al dominio del tiempo, exactamente igual, volvemos del circuito en el sistema PU, del circuito en el sistema PU, volvemos al sistema real. ¿Sí? Entonces es exactamente igual, ¿verdad? Y ese punto 2 a eso se refiere, ¿verdad? Transformar el circuito al sistema PU. Miren que el punto 3 ya les he mencionado, que es resolver, hacer un análisis eléctrico y resolver el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta de que es más fácil, ¿verdad? Hacerlo en sistema PU que hacerlo con un análisis convencional, que es todo lo que hemos visto en toda esta segunda unidad, ¿verdad? ¿Sí? Y al final, el punto a convertirse de nuevo a las unidades reales, ¿sí? Con esta misma ecuación de arriba, ¿sí? Con esta misma ecuación de arriba, nosotros volvemos al valor real la cantidad en PV. Y miren, aquí están las ecuaciones que definen los valores base, ¿verdad? ¿Sí? La potencia base, miren que se define con, es exactamente igual, es exactamente igual a los valores cómo calculamos potencia, ¿verdad? Es voltaje base por corriente base, ¿verdad? Y la impedancia base se define como voltaje base sobre corriente base. ¿Sí? Bien, entonces este es un pequeño repaso de un sistema PU monofásico. ¿Sí?
este es un pequeño repaso del sistema PU monofásico. De hecho, yo les decía, ¿verdad? Que un sistema PU, sí, utilizar el sistema PU en un sistema monofásico, ¿verdad? No trae ninguna ventaja, ¿verdad? De hecho, es un poco más de procedimiento, ¿verdad? Y por eso es que yo no lo evalúo en la primera unidad, ¿verdad? No tiene mucho sentido hacer un sistema monofásico en PU, ¿verdad? ¿Sí? No tiene nada de sentido, ¿verdad? Ahora, toma toda la relevancia cuando, cuando tenemos un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver y lo que vamos a evaluar en esta unidad es el sistema PU de forma trifásica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se define? Se define exactamente igual que el sistema PU monofásico, ¿sí? Comenzamos definiendo las dos bases, ¿verdad? Que siempre lo pueden tomar así, es potencia y voltaje, ¿verdad? Más adelante les voy a contar por qué siempre tomamos potencia y voltaje, ¿verdad? Bueno, alguien puede decir, no, yo quiero tomar corriente o yo quiero tomar impedancia, lo puede hacer, ¿verdad? Pero se vuelve más complejo. Así que lo mejor es que definamos potencia base trifásica y voltaje base, ¿verdad? En el sistema trifásico. Bien, entonces la potencia base trifásica, miren que se define como 3 veces la potencia base por fase, ¿verdad? ¿Sí? Y el voltaje base, miren que tenemos que decir qué voltaje es, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el voltaje de línea a línea base se define como raíz de 3 el voltaje de línea neutro base, ¿verdad? Que es esta ecuación, solo que despejada para el voltaje base de línea neutro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, definiendo esas dos cantidades, definiendo potencia base y voltaje base, encontramos los valores base que hacen falta, ¿verdad? Por ejemplo, hace falta corriente, ¿verdad? Entonces, encontramos la corriente base en función de las bases que ya acabamos de definir, ¿verdad? Bien, entonces la corriente base trifásica, miren, se define, es igual, ¿verdad? A la corriente base por fase y se calcula de la ecuación de potencia trifásica, ¿verdad? Si se despeja, entonces podemos encontrar esa expresión que dice que es la potencia base trifásica entre raíz de 3 por el voltaje base trifásico, ¿verdad? Miren que ahí dice voltaje base trifásico, ¿verdad? Yo diría voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere, de hecho, ¿verdad? Y el de arriba, el numerador, sí es la potencia base trifásica. Bien, una vez que definimos corriente base, ¿verdad? Bueno, que encontramos la corriente base en función de la potencia y el voltaje base que fueron los que definimos. Bien, una vez que hacemos eso, entonces determinamos la impedancia base. ¿Sí? Determinamos también el último valor que sería la impedancia base. ¿De acuerdo? Recuerden que impedancia se define, ¿verdad? Como voltaje sobre corriente, ¿verdad? Entonces sería el voltaje base de línea neutro sobre la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si sustituimos, en vez de dejar esta ecuación en función del voltaje base de línea neutro, y lo quiero dejar en función del voltaje base de línea a línea, entonces aparecería la siguiente ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el voltaje base de línea neutro es el voltaje base de línea a línea sobre raíz de 3. Entonces aparecería esa ecuación, ¿verdad? Pero si yo ahora sustituyo la corriente base, ¿verdad? Por la expresión que encontramos aquí anteriormente, ¿sí?
Si la sustituyo en esta impedancia, entonces voy a llegar a la tercera ecuación, que es la que a mí más me gusta utilizar, ¿verdad? Y es la, voy a decirlo, es la más fácil de utilizar, lo voy a decir así, ¿verdad? Y dice que es el voltaje de línea a línea base al cuadrado sobre la potencia base trifásica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces la última es la que más me gusta utilizar porque nosotros definimos la potencia base y definimos el voltaje base. Así que directamente con esos dos valores que definí, yo puedo calcular esa impedancia, ¿verdad? ¿Sí? No necesito hacer un paso intermedio calculando la corriente, ¿verdad? Para después calcular la impedancia, ¿verdad? Sino que directamente la calculo. Bien, entonces, una vez que tenemos todas los valores base, podemos convertir un sistema trifásico al sistema PV y podemos resolver como un sistema monofásico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces esa es la definición del sistema PV, ¿verdad? Ahora veamos un ejemplo. Hagamos el mismo ejemplo 2.9, ¿verdad? ¿Sí? Que es el mismo ejemplo que ustedes deben de hacer de forma individual. Sí, es el mismo ejemplo que ustedes hacen de forma individual, pero ustedes lo hacen con análisis convencional, ¿verdad? Sí, el análisis que hemos aprendido en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo en sistema PU y después ustedes van a poder comparar, ¿verdad? Y van a ver la ventaja que da el sistema por unidad, ¿sí? Esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes al final comparen los dos métodos y vean por su cuenta qué ventaja les da el sistema por unidad. Bueno, entonces para resolver este problema necesito que lo lean, ¿verdad? Que lean la descripción y necesito que dibujen, traten de dibujar el diagrama unifilar, ¿sí? Entonces lean la descripción del problema y dibujen el diagrama unifilar, ¿verdad? Dibujen el circuito del que se está hablando. Bien, ahí al final, miren, en la traducción del libro no salió que ahí debería decir corriente, ¿verdad? Después de alimentador, debería decir calcule las corrientes en los devanados primarios y secundarios y bla, 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 bla. Entonces, ahí dice, pero la pregunta es las corrientes en esos puntos que está especificando. Bien, entonces les voy a dar 5 minutos para que lean el problema y traten de dibujar el diagrama unifilar de ese problema.
Bien, entonces estamos de vuelta. Solo déjenme volver a la presentación. Permítanme buscarla. Bien, entonces volvamos a la presentación. Ahora estoy cambiando de dispositivo. Y al final, entonces, espero que el circuito equivalente del diagrama unifilar eh, que hayan dibujado sea ese, ¿verdad? Sí. Bueno, vuelvan a leer, les recomiendo que lo lean detalladamente y convénzanse de que ese es el circuito al cual se está describiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces demos solución a este problema, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, si lo queremos solucionar con el sistema PU, es definir nuestras cantidades base, ¿verdad? Entonces vamos a definir el voltaje base y vamos a definir la corriente base, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el voltaje base y la potencia base, ¿verdad? Esas son los parámetros más recomendados, ¿verdad? Entonces, ya les voy a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, definamos potencia base trifásica, miren, de 150 kV, ¿verdad? Y definamos el voltaje base de línea a línea de 24 kV, ¿verdad? ¿Sí? Lo primero que quiero que vean es que esos dos valores no son aleatorios, ¿verdad? Son parte del circuito y por eso los escojo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si revisamos de nuevo el circuito equivalente, miren, primero hablemos de la potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger una potencia base, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que esa potencia base sea una de las potencias de los transformadores trifásicos que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sea una de las potencias de esos transformadores trifásicos que aparecen ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hay dos sistemas de transformadores, entonces hay dos potencias, ¿verdad? Podemos escoger una, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, voy a escoger la de 150 kVA, ¿verdad? Pero perfectamente pude haber escogido también la de 500 kVA, ¿sí? Ahora, alguien también puede decir, no, yo no quiero seguir esa recomendación y voy a escoger la de una de 300 kVA, ¿verdad? O 350 kVA, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿verdad? Solo que involucra más trabajo, ¿verdad? Un poco más de, de cálculos, ¿verdad? Entonces, la recomendación de nuevo es escoger la potencia de uno de los dos. En este caso hay dos sistemas. Entonces, la potencia base es la potencia de uno de esos, la potencia trifásica de uno de esos sistemas de transformador. ¿De acuerdo? Entonces, el primer valor es 150 que vamos a tomar. Bien, el segundo, miren que el voltaje base de línea a línea es 24 kV, ¿verdad? De nuevo, no es un valor aleatorio, sino que en el sistema de transformadores yo veo la relación de voltajes, que miren que en este caso es de línea a línea, y aquí también es una relación de línea a línea, y escojo el voltaje de uno, o sea, es una relación de voltajes que está ahí, ¿verdad? Entonces escojo uno de los voltajes, ¿sí? Que tiene el sistema de transformadores, ¿verdad? Entonces, en este caso, tomo este sistema de transformadores que está conectado a estrella delta y voy a escoger entonces 24 kV, ¿verdad? Como mi voltaje base, ¿verdad? De acuerdo, entonces definimos los dos valores base que es potencia base trifásica y voltaje base de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? 150 kVA y 24 kV, ¿verdad? Bien, no sé si tienen una pregunta hasta el momento. Estamos realizando el primer paso, ¿verdad?
Bien, si no hay preguntas, entonces ahora calculemos la impedancia base, ¿verdad? ¿Sí? Teniendo esos dos valores base, ahora calculemos la impedancia base, ¿verdad? Y esta la vamos a hacer, este cálculo de impedancia base la vamos a hacer con la ecuación que definimos anteriormente, ¿verdad? Volvamos, si quieren, a esa ecuación. Es esta de acá. Cualquiera de las tres las podemos utilizar, pero a mí me gusta más utilizar esta porque la última, porque está en función de los valores base. Así que dice que es el voltaje base de línea a línea, ¿verdad? Al cuadrado entre la potencia base trifásica, ¿verdad? Y así obtenemos la impedancia base, ¿verdad? Bien, entonces, si hacemos eso, miren que sería 2400 al cuadrado entre 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? K, que representaría 10 a la 3, ¿verdad? Bien, y eso nos da como resultado 38.4 ohmios, ¿sí? Bueno, pero yo creo que no todo bien hasta el momento, ¿verdad? Porque yo les preguntaría por qué entonces yo puse 2400 aquí y no puse el voltaje de línea a línea base, que son 24 kV, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que les haría. ¿Por qué utilizamos el voltaje de 2400 y no el de 24 kV, ¿verdad? Bien, vamos a una página en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Ah, esta es la solución del examen, ¿verdad? Pero ahí se la voy a subir después. Entonces, ahí lo ven después en detalle. Bien, dibujemos el circuito. Si quieren, voy a volver a dibujar el circuito, el diagrama unifilar. Aquí tenemos una impedancia. Aquí tenemos el otro sistema de transformadores. Y aquí ocurre el cortocircuito trifásico. Bien, este transformador creo que está en estrella delta, ¿verdad? Y el otro está en delta delta, ¿verdad? ¿Sí? Copiemos un poco los valores. Aquí hay 24 kV. Necesito ver la presentación, ¿verdad? Entonces voy a copiar los valores. Entonces aquí es la impedancia de 0.8. La relación de voltaje aquí es 24 kV, 2400, ¿verdad? Y del otro transformador es 2400, 240. Este tiene una capacidad de 500 kVA, son voltios, y el otro de 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí están las impedancias equivalentes, ¿verdad? Sí, sería eso, lo voy a notar después, ¿verdad? Bien, esas impedancias después las vamos a notar, ¿verdad? Bueno, entonces este es el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Sí? Y de nuevo, cuando comenzamos a analizar un sistema APU, también es recomendable definir las diferentes zonas de voltaje que hay ahí, ¿verdad? Definimos las zonas en el sistema de acuerdo al nivel de voltaje, ¿verdad? Por tanto, ustedes pueden ver ahí que aquí existe una zona, ¿verdad? Esta sería la zona 1, ¿sí? Después aquí habría una zona 2 y de ahí tendríamos una zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de acuerdo al nivel de voltaje, definimos cada una de esas zonas, ¿verdad? Entonces hay 3 zonas en ese sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lo que no les había dicho
Y esta es la razón por la que definimos potencia, ¿verdad? Como valor base, ¿verdad? Si es una recomendación muy fuerte, ¿verdad? Que se hace de definir potencia, y la razón es que la potencia base, ¿verdad? Que definimos es igual en las diferentes zonas de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es la misma potencia base en las diferentes zonas de voltaje, ¿verdad? Entonces yo definí potencia base trifásica, ¿verdad? Acuérdense que definimos 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser, tenemos que ver los dos, ¿verdad? Ver los dos sistemas, en este caso, de transformadores, y escoger una de las dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, escogimos 150 kVA. Entonces, la potencia base, y tengo que ponerle base, trifásica, es de 150 kVA para la zona 1, ¿verdad? Entonces, esa potencia trifásica base para la zona 2 también es de 150 kVA, y la potencia trifásica base para la zona 3 también es de 150 kVA, ¿sí? ¿Sí? Ahora definimos el voltaje base, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje base, como ustedes recuerdan, lo definimos en como 24 kV, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no les había dicho, pero todos los demás valores, el único valor constante en los niveles, en las diferentes zonas, ¿verdad? ¿Sí? Es la potencia base, ¿verdad? Trifásica, ¿verdad? Ese es el único valor constante, ¿verdad? De ahí todos los demás valores de voltaje base, corriente base, impedancia base cambian. Dependen de qué zona estemos hablando, ¿verdad? O de qué punto en el sistema estemos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros definimos, miren, nosotros definimos el voltaje base como 24 kV, ¿verdad? Significa que nosotros definimos el voltaje de línea a línea base en la zona 1, ¿verdad? Que es ahí donde está 24 kV, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ese es el voltaje base que definimos, ¿verdad? El valor de 24 kV que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Este valor, ¿verdad? Ese es el valor base, ¿verdad? Pero es el valor base de la zona 1, ¿verdad? El voltaje base de la zona 1, ¿verdad? Entonces, la zona 2 va a tener un voltaje de línea a línea base diferente, ¿verdad? Y la zona 3 va a tener un voltaje de línea a línea base también diferente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les había dicho yo que para escoger estos valores base, ¿sí? Se ve en la relación de voltaje de los transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Y la razón es porque si yo escojo uno de los voltajes que aparecen en la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? O en la relación de voltaje del transformador, si yo lo escojo como valor base, yo ya sé, no necesito calcular cuál es el valor base en la siguiente zona, ¿verdad? Sino que yo ya lo sé, ¿verdad? Porque para calcular el valor base en la zona 2, ¿sí? En la zona 2, miren, yo tengo que reflejar este voltaje, reflejarlo a la zona 2. Y eso lo hago con la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Con la relación de voltajes del transformador que dice que V1 sobre V2 va a ser igual a A. Pero ese cálculo yo no lo tengo que hacer, ¿verdad? Realmente no lo tengo que hacer porque como yo escogí un voltaje que aparece en la relación del sistema de transformadores, entonces yo ya sé que si reflejo este voltaje a la zona 2, el resultado va a ser 2400 voltios, ¿sí? Entonces yo simplemente lo escribo. ¿De acuerdo? Bien, y eso sucede también ahora para calcular el voltaje base de línea a línea, el voltaje de línea a línea base en la zona 3, yo tendría que reflejar este voltaje a la zona 3, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad? Porque como es el voltaje que aparece aquí, ¿verdad? En la relación, miren, aparece en esa relación de voltajes del sistema trifásico de transformadores, entonces yo sé que en la zona 3 el voltaje base
va a ser 240 voltios, ¿verdad? Porque sería el voltaje 2400 reflejado, ¿verdad? Que a la zona 3, que yo ya sé que es 240 voltios, ¿verdad? Ahí aparece en la relación. Así que no tengo que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Y así yo encuentro mis valores base en cada una de las zonas. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que alguien no quiere este 20-24 kb, ¿verdad? No sigue esa recomendación y dice, yo voy a definir 20 kb, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que encontrar cuánto, porque él no puede escribir 2400 aquí, ¿verdad? Porque no es cierto, ¿verdad? Tiene que encontrar este voltaje reflejado de la zona 2 y anotarlo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí tiene que ver este voltaje reflejado de la zona 3 y anotarlo como su valor base de la zona 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, va a llegar al mismo resultado, pero involucra más cálculos, ¿verdad? Entonces, también más puede incrementar la probabilidad de equivocarse, ¿verdad? De equivocarse en uno de esos cálculos. Pero se puede hacer, ¿verdad? Si ustedes no quieren seguir esa recomendación, ustedes no toman el voltaje que aparezca en la relación de uno de los sistemas de transformadores, sino que tomamos cualquier otro voltaje aleatorio, ¿verdad? Entonces tenemos que reflejar ese voltaje a la zona 2 y ese va a ser nuestro voltaje base. Y de ahí reflejar ese voltaje a la zona 3 y ese va a ser el voltaje base. En este caso, vamos a seguir esa recomendación, ¿verdad? Y vamos a decir que el voltaje base, bueno, lo definimos como 24 kV, ¿verdad? ¿Sí? Y ya directamente copiamos los valores de 2400 y 240. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, seguimos conectados, ¿verdad? Vamos a ver, solo déjenme corroborar eso. Sí, ¿verdad? Bien, entonces, ahora que ya tenemos, ya definimos, ¿verdad? Sí. Ahora que ya definimos la potencia base y el voltaje base en cada una de las zonas, ¿verdad? Vamos a encontrar la impedancia base, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, una vez definiendo los dos valores base, que siempre es potencia, porque es la misma en las diferentes zonas, y voltaje, ¿verdad? Porque rápidamente puedo determinar si elijo correctamente el voltaje, ¿verdad? Entonces, rápidamente puedo determinar el voltaje en las otras dos zonas. No necesito calcularlo, ¿verdad? Entonces, esas son las razones. Bien, entonces, una vez que tenemos definidas los dos valores base, entonces encontramos los valores base de las cantidades restantes, ¿verdad? En este caso, encontremos los valores base de impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que encontrar la impedancia base en la zona 1, ¿verdad? Que le voy a llamar 1, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que encontrar la impedancia base en la zona 2, le voy a llamar 2, ¿verdad? Y la impedancia base de la zona 3, ¿de acuerdo? Siguiendo esta lógica, tendríamos que hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y eso es cierto, ¿verdad? Cada una de las zonas tiene su impedancia base, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos, eh, podríamos encontrar el valor de la impedancia base en las tres zonas, ¿verdad? Pero en este ejemplo no es necesario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No es necesario y en este ejemplo solo necesito calcular la impedancia base de la zona 2. ¿Por qué? Porque si regresamos a la presentación, ¿verdad? Y vemos el diagrama unifilar, miren, aquí existe una impedancia que está en la zona 2, ¿verdad? Después está la impedancia del transformador, ¿verdad? Del primer sistema de transformadores, y eso está referido al lado de 2400, ¿verdad? O sea que está referido a la zona 2, ¿sí?
Y la otra impedancia del otro sistema de transformadores, miren, leemos que del ejemplo 2.8 es esa de ahí, y esa impedancia también está referida al lado de 2400, ¿verdad? ¿Sí? También está referida al lado de 2400, ¿verdad? Creo que tendríamos que ir al ejemplo 2.8 para leer y ver que ese valor está referido al lado de 2400, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden hacer. Vayan al ejemplo 2.8 del libro de Fitzgerald y revisen ese valor, ¿verdad? Bien, entonces, como ven, si quieren, volvamos aquí, ¿verdad? Como ven, tenemos todas las impedancias que tenemos, ¿sí? Las impedancias, aquí está la del transformador, ¿verdad? Z equivalente 1 le voy a llamar, y aquí aparece la del otro transformador, Z equivalente 2, ¿sí? Entonces, todas las impedancias están reflejadas a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, todas las impedancias están reflejadas a la zona 2. Por tanto, si yo esas impedancias, recuerden que las vamos a convertir al sistema APU, ¿verdad? Entonces necesitamos dividirlas por el valor base, ¿verdad? Entonces, como todas las impedancias están en la zona 2, yo solo necesito calcular la impedancia base de la zona 2. ¿De acuerdo? Puedo calcular, ¿verdad?, la impedancia base en la zona 1 y la impedancia base en la zona 3, pero no las voy a utilizar, ¿verdad? No me van a servir para nada, ¿verdad? Porque todas las impedancias están en la zona 2, entonces solo necesito la impedancia base de la zona 2. Ahora, supongamos que una de estas impedancias no está en la zona 2, sino que aparece en la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí tengo que calcular la impedancia de la zona 3, porque para cambiar esta impedancia a PU necesito dividirla entre esta impedancia base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero igualmente sucedería lo mismo si esta impedancia aparece en la zona 1, ¿verdad? Entonces, si aparece en la zona 1, entonces yo tendría que calcular la impedancia base de la zona 1 para transformar esta impedancia a PU, ¿verdad? Dividiéndola entre esta impedancia base, yo la transformo al sistema por unidad, ¿verdad? Como no es ese el caso, y todas las impedancias, como les he dicho, están en la zona 2, entonces solo necesito calcular la impedancia de la zona 2. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, las demás ustedes en su cuaderno y en su casa lo pueden hacer, ¿verdad? Para practicar pueden calcular las demás impedancias, ¿verdad? Pero para dar solución al problema no las vamos a utilizar, así que yo no las voy a calcular. Lo que sí vamos a calcular entonces es la impedancia base de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo voy a llamar impedancia base 2, que va a ser igual entonces al voltaje de línea a línea base, ¿verdad?, al cuadrado de la ecuación, ¿verdad?, que demostramos anteriormente, sobre la potencia trifásica base, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos ¿quién me puede decir cuál es el voltaje de línea a línea base que voy a utilizar ahí, ¿verdad? ¿Qué valor sería, verdad? ¿2400? Sí, correcto, ¿verdad? Sería 2400 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo hizo el compañero para saber qué es 2400, ¿verdad? Como yo quiero calcular, ¿verdad?, la impedancia base de la zona 2, ¿verdad? Sí, aquí borré un poco. Aquí base. Como yo quiero calcular la impedancia base de la zona 2, obviamente voy a utilizar el voltaje base de esa zona 2, ¿verdad? Y por eso el voltaje base que yo sustituyo es 2400. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el voltaje que yo utilizo base es 2400, ¿verdad? Porque yo quiero encontrar la impedancia base de esa zona 2. ¿Sí? Entonces, sobre la impedancia trifásica base, ¿verdad?, que es la misma en las tres zonas, así que es 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí?
arriba voltios y abajo kVA, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y eso, si ustedes hacen eso en su cuaderno, les va a dar alrededor de 38.5 ohmios, creo que eran, que aparecían en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? 38.4 ohmios, ¿de acuerdo? Y esa es mi impedancia base, entonces, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a todo el análisis que estamos haciendo? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. De nuevo, en su caso, ustedes pueden, para practicar, calcular la impedancia base en la zona 3 y la impedancia base en la zona 1, ¿verdad? Como no la utilizamos para resolver el problema, no la voy a calcular, porque no se utiliza, ¿verdad? Solo vamos a utilizar la impedancia base de la zona 2 y ya la calculamos. Bien, entonces lo siguiente es el paso 3, ¿verdad? Que sería cambiar, o el paso 2, no recuerdo cuál es, creo que es el 2, sería cambiar el circuito al sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Cambiar todo el circuito al sistema por unidad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar de nuevo de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Sí? Para escribir el circuito equivalente en sistema por unidad, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a escribir. Circuito equivalente del sistema por unidad, ¿verdad? Bien, entonces comencemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Y lo primero es que aparece la fuente de voltaje, ¿verdad? Eso es lo primero que vemos, ¿verdad? ¿Sí? Aparece como 24 kV, ¿verdad? 24 voltios, ¿verdad? Pero ese es el valor real, ¿verdad? Entonces, en el sistema por unidad, yo voy a dibujar, bueno, siempre es una fuente de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Solo que ahora no voy a dibujar 24 kV, ¿verdad? Porque ese es su valor real, ¿verdad? Entonces, para encontrar su valor en PU, ¿verdad? En sistema por unidad, entonces dice que el valor en PU, o sea, el voltaje en PU va a ser igual a su valor real, ¿sí? Sobre su valor base, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, ese voltaje es voltaje de línea a línea, ¿verdad? Entonces, su valor base de línea a línea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, y eso sería 24 kV sobre el voltaje base en esa zona 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es el voltaje base de esa zona 1? Es 24 kV, ¿verdad? Ese es el que definimos, ¿verdad? Entonces sería 24 kV entre 24 kV y eso es igual a 1 PU, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ya no existen las unidades de voltaje, ¿verdad? Se cancelan las unidades y le llamamos 1 PU, ¿verdad? O sea que en el sistema PU, en el circuito equivalente, tenemos que esa fuente de voltaje vale 1 PU, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, continuemos y encontramos ahora la primera, la impedancia equivalente del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Miren, la impedancia equivalente del primer conjunto de transformadores, ¿verdad? Entonces, la vamos a dibujar, ¿verdad? Bueno, aquí hay varias formas de resolver, de hacer esto, pero si quieren, hagámoslo, porque en la presentación está de una forma, me imagino que aquí lo voy a hacer yo de esta forma, al final ustedes vean cuál es la mejor, ¿verdad? Vean cuál es la más rápida en este caso, ¿verdad?
Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a convertir cada una de las cantidades, las voy a convertir a PU, ¿verdad? Entonces aparece primero la impedancia equivalente del primer transformador, ¿verdad? Entonces le voy a poner ZT1, ¿verdad? Del primer sistema de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? O si quieren llamémosle Z1, si quieren, ¿verdad? Z1, ¿verdad? Entonces, ese valor debe de estar en PU, ¿verdad? Entonces, ese Z1 en PU va a ser igual a su valor real, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la impedancia base de esa zona, ¿verdad? Que es la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren que aparece la impedancia base de esta. eh, lo que aparece sería la impedancia de ese sistema de transformadores que está referido a la zona 2, ¿verdad? Esa impedancia está referida a la zona 2. Entonces, por eso es que a la hora de calcular en el sistema PU, yo divido el valor real entre su valor base de la zona 2. Su valor real, volvamos a la presentación, sería, ¿verdad? ¿Sí? Sería este, ¿verdad? Punto 17 más J, punto 92, referido al lado de 2400, ¿verdad? Entonces, punto 17 más J, punto 92, ohmios, ¿verdad? Sobre su valor base, que sería 38.4 ohmios, ¿verdad? Entonces, esto no sé si alguien lo puede hacer en la calculadora y decirnos el valor que obtiene en PV. Da 4.42 por 10 a la menos 3 Ujú. más 0.02 y Entonces 0.00442 más J 0.02. Así, ¿verdad? así. Bien, y eso es en PU, ¿verdad? Sí. Entonces esa sería Z1 PU y esto es lo que voy a escribir en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces lo voy a escribir 0.00442 más J 0.02 PU. Después, miren, aparece la impedancia del alimentador, ¿verdad? ¿Quieren? Esta impedancia del alimentador aparece después, ¿verdad? Entonces, si quieren, la voy a escribir de otro color. Y aquí entonces aparecería la impedancia del alimentador, ¿sí? Pero tengo que escribirla en PU, ¿verdad? No puedo escribir 0.08, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que escribirla en PU, entonces, ¿cómo la pasamos al sistema PU? De nuevo es igual, ¿verdad? La impedancia del alimentador, lo voy a llamar ZA, va a ser igual a su valor real sobre la Z base de esa zona, ¿verdad? Sería la zona 2, entonces sería J 0.880, ¿verdad? Sobre 38.4. Y eso, no sé si alguien nos puede dar el resultado. Bien, no sé si alguien tiene el resultado.
Y después, miren lo que aparece después es la impedancia del segundo sistema de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esa impedancia, solo déjame mover esto. Entonces, esa tercera impedancia le voy a llamar Z2. Y después de ese Z2 viene el cortocircuito trifásico, ¿verdad? Bien, entonces esa Z2 necesito encontrarla en el sistema PU, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esa Z2 va a ser su valor real sobre la Z base 2, porque está reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? La ZA ¿Sí? me dio J 0.02. J 0.02. Y la siguiente que sería, volvamos a la presentación. Miren que aquí hay un detalle en esta presentación, ¿verdad? Creo que aquí yo lo escribí mal, ¿verdad? Del ejemplo 2.8, esta impedancia está reflejada al lado de 2400, ¿verdad? Pero ese lado de 2400 está conectado en delta, ¿verdad? Así que me parece que esta impedancia está en delta, ¿verdad? Aunque yo lo escribí ahí por fase, me parece que esta impedancia está en delta, ¿verdad? Me parece que yo cometí un error a la hora de escribir este circuito equivalente y a la hora de copiar esta impedancia, que es del ejemplo 2.8, está reflejada al lado de 2400 y eso está conectado en delta. Por tanto, esta impedancia está en delta, ¿verdad? Si recuerdan de la clase anterior, si una impedancia está en delta, no la puedo escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Por fase, ¿verdad? Sino que la tendría que transformar a impedancia en estrella, ¿verdad? Me parece que así es, ¿verdad? Ahí lo vamos a corroborar si llegamos a la misma respuesta que en la presentación. Entonces vamos a ver si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? No recuerdo, la verdad. Entonces la impedancia equivalente del segundo conjunto de transformadores dice que es igual a, entonces copiémosla, 1.42 más J 1.82. Ohmios, y me parece que eso está en delta, ¿verdad? Me da la impresión, ¿verdad? Porque si está reflejada al lado de 2400, eso estaría en delta, ¿verdad? Por tanto, ¿qué les parece si entonces transformamos esa impedancia a estrella, ¿verdad? Que sería dividirla sobre 3, ¿verdad? Entonces, no sé qué valor les da primero. Al dividir esa impedancia sobre 3, Me da 0.47. 0.47 más J, 0.60. y esos son ohmios, ¿verdad? Entonces, este valor, que es ya una impedancia por fase, ¿verdad? Es el que voy a transformar y es el que voy a escribir en el sistema PU, ¿verdad? En el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, 0.47 más J, 0.6 sobre el valor base, que es 38.4, y eso, ¿cuánto quedaría entonces? Entonces, este valor, miren, es el que voy a transformar a PU, ¿verdad? 0.01 más J 0.002, redondeado. Sí, y eso es PU, ¿verdad? Así que ese valor, bueno, estos dos que no había anotado, ¿verdad? Los vamos a anotar en el circuito, estos son PU, en el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces aquí J 0.02
y 0.01 más J 0.02. Bien, entonces ahí ya tenemos el circuito equivalente en sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Miren que es un circuito monofásico y un circuito fácil de resolver, ¿verdad? Incluso creo que lo pueden ver que es fácil de resolver, ¿verdad? Al final, lo que andamos buscando, si ustedes recuerdan, son las corrientes, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos el sistema, el circuito en el sistema PU, entonces resolvemos con el análisis de circuitos, la teoría de circuitos que ya aprendimos, ¿verdad? Entonces, simplemente hacemos una malla ahí, ¿ven? Una malla que voy a decir que lleva una corriente en PU, y PU la voy a llamar, y puedo resolver para esa corriente, ¿verdad? ¿Sí? Encontrar esa corriente, que el valor que encuentre va a ser la corriente en PU, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Tiene alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? O con respecto al circuito en PU que acabamos de encontrar, ¿verdad? Bien, para corroborar que los datos estén correctos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Porque, ¿qué les parece si encontramos la Z equivalente, ¿verdad? O sea, la suma de las tres impedancias que están ahí, que como pueden ver están en serie, ¿verdad? Entonces, o Z total, ¿verdad? Le podríamos llamar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si sumen esas tres impedancias, ¿verdad? Súmenlas y denme qué valor tendría esa Z total, ¿verdad? Y comparémoslo con la presentación, ¿verdad? Porque en la presentación se calcula esa Z total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sumen esas tres impedancias que están en serie, ¿verdad? En sistema PU es exactamente como que tengamos el circuito, ¿verdad? Entonces aplica todos los conocimientos de teoría de circuitos, aplican, ¿verdad? Entonces esas tres impedancias están en serie, sumémoslas y quiero que me den ese valor, ¿verdad? ¿Qué valor sería? ¿Qué valor tiene la suma de esas tres impedancias? Me da 0.014 0 más puntos. J 0.06. Y eso es PU, ¿verdad? Bien, entonces si volvemos a la presentación y comparamos con el resultado que está ahí, bueno, creo que aproximado, ¿verdad? Creo que tal vez por las aproximaciones que hicieron, eh, o revisen el dato, ¿verdad? Pero debe ser igual, ¿verdad? Sí, sí, debería ser igual, ¿verdad? Debería darnos el mismo valor que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo en la presentación es un poco diferente a lo que yo hice, ¿verdad? Tal vez más fácil, ¿verdad? Yo aquí lo quise hacer de esta forma para que practicáramos cambiar a PU cada una de estas impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que ustedes podrían hacer, o una forma más rápida de hacer, es que como estas tres impedancias están en serie, ¿verdad? Entonces yo encuentro un valor real directamente, ¿verdad? ¿Sí? Sumo estas tres impedancias como están en serie, las sumo y al final solo convierto esa Z total, ¿verdad? La convierto a PU, ¿verdad? Entonces solo hago la conversión una vez, ¿verdad? Entonces también es válido, ¿verdad? Sí, es completamente válido, ¿verdad? Porque eso es lo que lo que se hace en esta presentación. Se encuentra una Z total, ¿verdad? Que es la suma de las tres en real y después se pasa a PU, ¿verdad? Y tiene que dar exactamente el mismo valor que como nosotros lo hicimos, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, les tiene que dar de nuevo acerca de este valor, ¿verdad? Miren, 0.06 y del lado real, ¿verdad? De la parte real, nos dio 0.14, entonces revisen los datos, ¿verdad? Revisen ahí un poco. Tiene que haber algo de redondeo, tal vez, algún problema, pero tenemos que llegar al mismo valor, ¿verdad? Bien, continuemos entonces, demos solución, encontremos esa corriente. Miren que ahora es muy fácil, ¿verdad? Yo creo que eso ustedes era lo que resolvían, bueno, un circuito muy fácil de circuitos eléctricos, ¿verdad? ¿Sí? Si hacemos esa malla ahí, ¿sí? Vamos a hacerla aquí debajo, ¿verdad? Sí, por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Sabemos que 1 PU va a ser igual a esa Z total. ¿Sí? Si quieren, hagámoslo, el voltaje en PU, ¿verdad? Va a ser igual a la Z total por la corriente en PU, ¿verdad? Nada más eso, ¿verdad? Porque miren, esa es la malla que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 1 PU va a ser igual a 0.014, como me lo dijeron, ¿verdad? Más J 0.06, ¿sí? En PU por la corriente en PU, ¿verdad? ¿Sí? Así que simplemente despejo y encuentro que la corriente en PU va a ser 1 sobre 0.014 más J 0.06. ¿Sí? Y esto al final va a tener unidades de PU, ¿verdad? No sé si alguien nos podría decir qué valor es ese, ¿verdad? Me da 3.69 PU, ¿verdad? menos, sí, Eh, menos, bueno, no sé si nos puede dar magnitud y ángulo o sí, o sea, la parte real me da 3.69 y la imaginaria menos 15.81. y esos son PU, ¿verdad? Pero no sé si nos puede dar magnitud y ángulo, ¿verdad? Eso está en forma rectangular, ¿verdad? ¿Cuál sería la magnitud y el ángulo? La magnitud sería 16.23 Ujú, y el ángulo menos 76.87. 17 grados, ¿verdad? Bueno, si vamos a la presentación, ahí también está la solución, ¿verdad? En magnitud, en la presentación es 15.9, ¿verdad? Nosotros nos dio 16.23, ¿verdad? La diferencia es, de nuevo, revisen ese dato porque en la parte real, nosotros, el resultado que ustedes me dieron fue 14.014, ¿verdad? Y en la presentación aparece como 0.016, ¿verdad? Algo. Entonces, por eso es la discrepancia, ¿verdad? Pero este valor debe ser exactamente igual al de la presentación, ¿verdad? Que es alrededor de 15.9 PU, ¿sí? ¿Sí? Ahora, el procedimiento está completamente correcto, ¿verdad? Todo el procedimiento que hemos hecho está bien, ¿verdad? Solo revisen ese valor real, ¿verdad? De acuerdo, y esa sería entonces la corriente en PU. Sí, esa sería la corriente en el sistema por unidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no es eso lo que se pide, ¿verdad? Nadie nos pide a nosotros un valor en PU, ¿verdad? Esto solo es un procedimiento, ¿verdad? Al final nosotros tenemos que presentar los valores en valores reales, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros queremos la corriente, si ustedes leen bien, es la corriente en esta parte de acá, ¿sí? La corriente en la zona 3 y también la corriente en la zona 2, ¿verdad? No recuerdo si también en la zona 1, ¿verdad? Si quieren volvamos. Y dice, la corriente en los devanados primarios y secundarios del extremo que recibe de los transformadores y en las terminales de 240, ¿verdad? Sí, realmente es la corriente aquí, ¿verdad?
en la zona 2 y en el lado de 240, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces para encontrar esa corriente, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la corriente en PU, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de calcular, ¿verdad? La corriente en PU. Ahora, para encontrar las corrientes en las diferentes zonas, ¿sí? Yo quiero la corriente en la zona. Vamos a borrar aquí un poco. ¿Sí? Entonces nosotros queremos la corriente aquí, ¿verdad? La corriente del alimentador y la corriente aquí en la zona de 240, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la corriente corriente secundaria le podría llamar, ¿verdad? O la corriente de la zona 3, ¿verdad? Así que no voy a poner 3 aquí. Bien, miren, si nosotros queremos esa corriente, nosotros básicamente ya tenemos esa corriente, ¿verdad? Y la tenemos, solo que la tenemos en sistema PU, ¿verdad? Entonces, para encontrar la corriente real, ¿verdad? Yo tendría que pasar esta corriente en PU que acabo de encontrar, ¿sí? Esta corriente en PU la tendría que pasar a su valor real, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si quiero entonces la corriente en la zona 3, bueno, si quieren recordemos cómo transformamos un valor de PU a su valor real, ¿verdad? ¿Sí? Decimos que la corriente real va a ser igual a la corriente en su valor en PU por la corriente base, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esto vino de aquella misma ecuación que dice que la corriente en PU es igual a la corriente real sobre su valor base, ¿verdad? Entonces, si despejamos, va a ser igual a la corriente en PU por su valor base, ¿verdad? Pero si yo quiero la corriente en la zona 3, entonces va a ser la corriente en PU por la corriente base de la zona 3, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo quiero la corriente base del alimentador, que va a ser la zona 2, va a ser igual a la corriente en PU por la corriente base de la zona 2. Esas son las dos preguntas que hace el ejercicio, ¿verdad? Si en el caso nos preguntaran cuál es la corriente de entrada, entonces sería la corriente en la zona 1 va a ser igual a la corriente en PU por la corriente base de la zona 1. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es encontrar estas corrientes base, ¿verdad? Sería encontrar esas tres, ¿verdad? Pero la última no se pide, ¿verdad? Así que solo vamos a encontrar esas dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos la corriente base, verdad? Si recuerdan ustedes, la corriente base la definimos, ¿verdad? Como la potencia trifásica base, ¿verdad? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea base, ¿verdad? Esta es una ecuación que ya habíamos definido, la definimos al inicio de esta clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La definimos en función de los dos valores base, entonces, y encontramos que era esa de ahí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la corriente base de la zona 3, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser igual, entonces, a la potencia trifásica base de la zona 3, que es la misma en todas las zonas, ¿verdad? Entonces, 150 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje base, el voltaje de línea a línea base de esa zona 3, ¿verdad? No sé si tenemos que regresar, ¿verdad? Y ver arriba, ver que el voltaje base de esa zona 3, entonces yo el que tengo que copiar ahí es 240, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería aquí 240 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar
la corriente base de la zona 3, ¿verdad? Si hacemos el mismo análisis, la corriente base de la zona 2 va a ser igual a 150 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea base de la zona 2, que si mal no recuerdo era 2400. Sí, no sé si alguien me puede dar esos valores. El primer valor me dio 360.84. Sí, y esos son amperios, ¿verdad? Ahí sí tenemos que colocar las unidades. Y el segundo 36.08. Y esos son amperios, ¿verdad? Entonces, para transformar, para dar la respuesta final, ¿verdad? Y transformar, encontrar las corrientes finales, multiplicamos el valor en PU que encontramos arriba, ¿verdad? ¿Sí? Este valor en PU por sus valores base, ¿verdad? Y ese me va a dar entonces la corriente en la zona 3. Y si yo multiplico el valor en PU por la base de la zona 2, voy a obtener la corriente en el alimentador, ¿verdad? La corriente, ¿sí? En el alimentador, que sería la corriente I2 que yo nombré, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, depende de cuál multipliquemos. Miren, esto lo multiplicamos por la corriente en PU y yo directamente obtengo esos valores de corriente, ¿verdad? Miren que no tengo que andar reflejando nada, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente su valor base lo multiplico por el valor en PU y voy a encontrar esta I3 y el valor base de la zona 2 de corriente lo multiplico por el valor que obtuve en PU y voy a encontrar la corriente en el alimentador. ¿Sí? No tengo que andar reflejando nada. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, ¿verdad? Que si tenemos el valor en PU, podemos encontrar la corriente en cualquier punto, ¿verdad? Sin ninguna complicación, ¿verdad? Solo multiplicándola por la base respectiva en ese punto del sistema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, miren, eso está aquí en la presentación, en la última parte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la corriente en el alimentador va a ser el valor base por la corriente en PU, que son los 15.9, y eso da 574 amperios, que sería la corriente del alimentador, ¿verdad? Y la corriente en el secundario, ¿sí? Del segundo sistema de transformadores, que yo llamé I3, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, la corriente en el secundario, va a ser el mismo valor en PU, miren, por la base 361 de esa zona, ¿verdad? De ese punto del sistema, ¿verdad? Esa zona 3 que le llamé yo, ¿verdad? Y eso le va a dar 5.74 kiloamperios. Y esa entonces sí sería la respuesta final, ¿verdad? Estos valores son los valores de respuesta final, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta entonces? Bueno, como asignación les va a tocar repetir este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Con un nuevo valor de impedancia y tomando también la potencia base ahora como 500 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces repitan este ejemplo y vuelvan a calcular la corriente y ahí les dejo la solución también para que puedan compararlo, ¿verdad? Y llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Sí? Al final la idea es que entiendan, ¿verdad? Si entienden bien todo este ejemplo, esta clase que acabamos de tener, entonces no van a tener problemas en hacer esta asignación 2, ¿verdad? Entonces agréguenlas al conjunto de asignaciones de la segunda unidad y las van a presentar al final, ¿verdad?
Bien, también les sugiero que una vez que hagan esta asignación 2, compárenla con la asignación 1, ¿verdad? Y comparen el trabajo, ¿verdad? También que han realizado, ¿verdad? Es exactamente el mismo problema, ¿sí? Es exactamente el mismo problema. Miren, ahí, bueno, aquí está la misma respuesta, miren. 5.720, ¿sí? Y por el otro lado, lo que pasa es que aquí calculamos corrientes dentro del delta, ¿verdad? Pero la corriente final en el secundario, ¿verdad? De línea, era 5.720, ¿verdad? Es exactamente igual, ¿verdad? El procedimiento es diferente, ¿verdad? Este es un análisis trifásico, mientras que lo que acabamos de hacer en esta clase es utilizando el sistema PV. Así que comparen esas dos asignaciones, comparen el trabajo y el procedimiento que han realizado y saquen sus conclusiones del sistema PV. Como les había dicho al principio, miren, el circuito se vuelve más fácil, ¿verdad? Ven que una vez teniendo el circuito equivalente, eso fue muy fácil de resolver, ¿verdad? Simplemente una malla y encontramos esa corriente en PU, ¿verdad? Y después reflejarla a cualquier punto del sistema también es muy fácil, ¿verdad? Encontrar esa corriente en cualquier punto del sistema, ¿verdad? Entonces hagan esa asignación 1 y hagan la asignación 2, las comparan y para terminar también hay un video de aplicaciones de los transformadores, el cual tienen que ver, ¿verdad? Y una vez que miren ese video, ¿verdad? Den solución a estas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Las preguntas aparecen en el video, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esas preguntas aparece en el video, entonces, si lo ven perfectamente, le pueden dar solución, ¿verdad? Y esa va a ser la asignación 3. De nuevo, esas asignaciones, hagan caso omiso a esa fecha, ¿verdad? No lo he actualizado, las van a subir al final como una sola presentación, ¿verdad? ¿Sí? Como una sola tarea, ¿verdad? La van a subir al final de la unidad, ¿verdad? Bien, cualquier consulta, saben que me pueden escribir al correo, ¿verdad? O dentro de la clase, sí, yo doy suficiente espacio para que hagan preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer dentro de la clase o me pueden escribir también al correo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al sistema por unidad, que fue el tema de la clase de hoy. Bien, si no hay consultas, con eso terminamos la clase, ¿verdad?